El programa siguiente podría contener imágenes que pueden herir la sensibilidad. Elija según su criterio antes de ver el programa. Nunca hay que rendirse. Sexta parte. Resistencia 2. El comandante en jefe israelí, Gabi Ashkenazi, ha expresado una preocupación cada vez mayor con respecto a las capacidades que están desarrollando las organizaciones de resistencia palestinas, con cada vez más palestinos que se unen a la resistencia, provocando que las organizaciones de resistencia se mantengan en un estado de alerta constante y desplieguen sus fuerzas por todo el campo de batalla. Con el aumento del número de personas que se unen a las brigadas de Al-Nasser Salah al-Din, los líderes de Salah al-Din han decidido entrenar a sus tropas. Tales entrenamientos incluirían información sobre las tácticas militares necesarias, como disparar desde un escondite, infantería o ejercicios de campo. Todo esto para hacer que los soldados de Salah al-Din estén preparados para el campo de batalla en el caso de que haya una invasión israelí. صحيح أرسل صقر 2 حافظ 2 عسل. في أثناء تحركات غير اعتيادية لعدد من جبهات وآليات العدو الصهيوني بين المواقع. حافظ 2 استلمت الإشارة بكل وضوح بالطرف. هناك معلومات تفيد بوجود قوات خاصة في المكان بإمكانك الانتباه وانتشار في المكان خاص هذا. وركب الأفضل من طرفنا سيتم معنا اللازم. Las unidades de guardias de frontera de las distintas facciones de la resistencia que se extienden a lo largo de todas las fronteras de la Franja de Gaza y por todos los territorios palestinos ocupados desde 1948 están consideradas como las más importantes de todas. Estas unidades poseen ametralladoras, misiles antitanque, bombas camineras y equipos de comunicación inalámbricos. Con sus equipos de comunicación, los guardias de frontera pueden coordinarse entre ellos en el caso de ataque del ejército de ocupación israelí. Hay varios factores esenciales que hacen que nuestra guardia de frontera sea suficientemente sólida. Entre estos factores está el que los milicianos estén armados y totalmente preparados para defenderse de cualquier invasión o para entrar en combate contra el enemigo. También suelen estar en la vanguardia para así poder divisar cualquier movimiento de las fuerzas enemigas, ya sea durante el día o durante la noche. Las unidades de misiles están consideradas como unas de las herramientas principales de las organizaciones de resistencia palestina. Son una verdadera amenaza tanto para el gobierno de ocupación israelí como para el ejército. El ejército israelí aún no ha sido capaz de detener el lanzamiento de cohetes. El Ejecutivo de Ocupación de Israel se siente avergonzado por ello, ya que el público israelí culpa a su gobierno de no poder detener los misiles. Los milicianos de la resistencia desarrollan continuamente el potencial de sus misiles, intentando que lleguen a todas y cada una de las tierras de Palestina ocupadas desde 1948.
Es la primera vez en la historia en que el pueblo palestino tiene misiles. La población de Palestina lo considera un orgullo, tanto la resistencia palestina como la población civil. Poseer un misil significa que tanto los cerebros como los ejecutores de la resistencia han podido desarrollarlo. Así que, sin duda, el pueblo palestino va a crear nuevos medios para luchar contra la ocupación y, al final, poder sacar a estas fuerzas fuera de su patria. La unidad de misiles también sigue alcanzando las bases militares del ejército de ocupación por toda Gaza, utilizando proyectiles de mortero. Y por eso, el ejército de ocupación israelí ha fijado deliberadamente como objetivo a esta unidad, ya que lanzó sus primeros misiles durante el inicio de la intifada de Al-Aqsa en el año 2000. Fabricado en Palestina. Estas fueron las palabras que se grabaron en los misiles. Dependemos de que los misiles lleguen a la franja de Gaza. Entonces, se entrena a los mujahidín o combatientes sagrados a lanzar esos misiles contra los asentamientos cercanos a la franja de Gaza. Las brigadas de mujahidín también utilizan proyectiles de mortero para disparar a las columnas de tanques que hay cerca de Gaza. Además, han podido disparar entre proyectiles de mortero de entre 60 y 120 milímetros sobre las tropas de infantería, a unos 3 o 4 kilómetros ya en el interior de los territorios de Israel. La unidad de francotiradores es otro de los batallones más destacados dentro de las organizaciones de la resistencia. Los miembros de esta unidad se entrenan para poder derribar a un soldado israelí usando las simples armas que tienen a su disposición. También se entrenan para desplegarse en zonas que se encuentran muy próximas a sus objetivos. El personal de la unidad emplea algunos trucos que les permiten mantenerse a salvo en el campo de batalla. La unidad de francotiradores se distingue por su personal especializado, que son capaces de defenderse de cualquier fuerza especial o de una invasión de las tropas de infantería. En el caso de que un soldado salga de la base totalmente fortificada, los francotiradores le apuntan. En ese mismo momento, se convierte en su objetivo. نافذتنا خاصتنا في المكان بوجود قوة صهيونية خاصة في المنزل معروف طرفك من طرفك عمل اللازم أنت وجميع خاصتك لا تخلص التحية سيتم عمل اللازم من طرفنا الآن. Todas las unidades de los batallones de combate de las facciones de la resistencia tienen su propio cometido en el campo de batalla. Sin embargo, todas las unidades se coordinan de un modo en que no se solapan. Para conseguirlo, las organizaciones de la resistencia se coordinan, se entrenan y conducen sus maniobras militares de manera colectiva, todas a la vez. Tenemos un enemigo común y seguimos preparándonos al máximo para los encuentros con ese enemigo, con todos los medios de los que disponemos. A pesar de nuestros escasos medios, entre todos equilibramos la balanza de poder entre el enemigo y nosotros. En consecuencia, estamos decididos a defender nuestras tierras y a defender cualquier estrategia nueva contra los planes del enemigo. Además, estamos preparados para luchar en cualquier guerra inminente, cualquier agresión que se lleve a cabo contra nosotros con todos los medios que poseemos. Las organizaciones de la resistencia siempre buscan los logros militares en varios niveles para probar que son capaces de causar bajas entre el ejército de ocupación israelí, los cuales creen que siempre han tenido una superioridad con respecto a su inteligencia. La resistencia, por ejemplo, puede capturar y secuestrar soldados durante mucho tiempo, como fue el caso del soldado Gilad Shalit. Nuestro heroico mujahidín consiguió cavar un túnel que se extendía desde el este de Rafah hasta el paso de frontera de Karam Abu Salam. El mujahidín consiguió desplegarse detrás del paso.
sorprendiendo de este modo al enemigo. Así la operación tuvo éxito y la llevaron a cabo las brigadas de Salah al-Din junto con el ejército de batallones del Islam, capturando a un soldado del ejército sionista llamado Gilad Shalit. Me llamo Gilad Ben Aviva Shalit, hermano de Hadas y Joel. Vivo en Matzpi Haila. Hoy es lunes 14 de septiembre de 2009 y como podéis ver sostengo un ejemplar de un periódico palestino. Espero que el gobierno encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu aproveche cualquier oportunidad posible para llevar a cabo un intercambio de rehenes. La captura de soldados israelíes todavía no ha terminado. En todas las batallas contra la ocupación, los combatientes de la resistencia intentan con éxito capturar soldados. Durante la última guerra en Gaza, los combatientes de la resistencia consiguieron capturar a algunos soldados. Sin embargo, los comandantes de la ocupación israelí ordenaron la muerte de los soldados capturados, además de la de sus captores, destruyendo sus casas. Posteriormente, el ejército de ocupación negó que los soldados capturados fueran asesinados por fuego amigo. 3 años después, aún no han sabido afrontar el asunto de Gilad Shalit, que fue capturado, por cierto, por las brigadas de Al-Qassam. Se sintieron avergonzados porque se capturó a un soldado sionista. Aunque no es la primera vez que ellos ejecutan a los soldados capturados, además de a sus captores. Ejecuciones así tuvieron lugar en Cisjordania y al sur del Líbano. Sin embargo, en Gaza las ejecuciones fueron más numerosas porque el enemigo consideraba que la captura de los soldados de las brigadas de Al-Qassam durante la batalla contra la ocupación sionista debería haber estado bien preparada, por lo que fue un acontecimiento vergonzoso en la historia de la entidad sionista. Por tanto, en más de un lugar se disparaba a los soldados sionistas para así evitar sentirse culpables por las ejecuciones llevadas a cabo. La captura de soldados de la ocupación por parte de las facciones de la resistencia palestina es una de las medidas más importantes que intenta garantizar la liberación de miles de prisioneros palestinos de las cárceles de la ocupación. Por tanto, la resistencia está emprendiendo entrenamientos para conseguir semejantes objetivos. Todos nuestros prisioneros siempre han sido una parte integral de nuestras responsabilidades y por eso siempre nos hemos preocupado por tener un lugar adecuado donde poder liberarlos. De cuando en cuando nos vemos con gran cantidad de soldados sionistas en nuestras manos, aunque por razones tanto técnicas como tácticas, cada vez capturamos a grupos menos numerosos. Sin embargo, en las brigadas de Al-Nasser Salah al-Din nos gustaría poder tener la determinación de liberar a todos nuestros héroes prisioneros de las cárceles en las que se encuentran encerrados por el enemigo sionista. Otro de los entrenamientos es el de bombardear las bases militares con misiles caseros y proyectiles de mortero, para más tarde asaltar esas bases y enfrentarse a los soldados que se encuentran en ellas. Estas acciones se llevan a cabo para desbaratar los planes del ejército basados en la cobertura aérea, utilizando aviones de guerra y vehículos aéreos no tripulados. Los combates cuerpo a cuerpo son normales. Una vez explotamos un tanque a poca distancia nuestra y también tuvimos éxito capturando a un soldado después de que sus camaradas le abandonaran. Creo que el gran desarrollo que estamos experimentando se puede atribuir a los excelentes entrenamientos de las brigadas de Al-Qassam y a que esas brigadas han sido capaces de situarse muy cerca de los tanques y en otras posiciones, aquellas en las que se encuentran los soldados de ocupación y las bases militares en el territorio de la Franja de Gaza.
Las organizaciones de la resistencia palestina también se dedican a cavar túneles subterráneos para llevar a cabo ataques estratégicos contra las bases del ejército de ocupación, equipadas con cámaras de vigilancia alerta las 24 horas del día, además de alambradas de espino y ametralladoras que disparan a cualquier objeto en movimiento. Sin embargo, los soldados de la resistencia han conseguido alcanzar muchos puestos fronterizos, debilitando los planes de seguridad del ejército de ocupación israelí. La ocupación ha intentado resolver militarmente esta cuestión varias veces, pero ha fracasado. También ha intentado resolverlo desde la perspectiva de la seguridad. Aún así, con la ayuda de Dios, ha seguido fracasando. Me gustaría recalcar el hecho de que el potencial humano y militar de las brigadas de Al-Qassam solo se han visto afectados ligeramente. Y con la ayuda de Alá, las brigadas han conseguido reponerse y superar el daño que causó la ocupación sionista. Gracias a Dios tenemos un gran número de mujahidines y estamos preparados para defendernos, resistir y contraatacar. Los túneles subterráneos han ayudado a las organizaciones de resistencia palestina a desarrollar su potencial. La geografía de la Franja de Gaza obliga a los milicianos de la resistencia a seguir ciertas tácticas durante las batallas contra el ejército de ocupación israelí. Los milicianos no pueden moverse con libertad fuera de sus posiciones, por lo que tienen muy poco espacio para maniobrar, así que se mueven bajo tierra para evitar los ataques aéreos. Además, el uso de los túneles subterráneos garantiza la movilidad de los combatientes de la resistencia detrás de los soldados y tanques israelíes. Por lo tanto, pueden causar numerosas bajas dentro del ejército de ocupación. Las brigadas de Al-Nasser Salah al-Din consiguieron cavar un túnel desde la zona oriental de Gaza hasta la frontera del este de la ciudad. En ese momento, los tanques sionistas avanzaban hacia ella. Los mujahidines se movían por debajo de los tanques. Utilizando el túnel, los mujahidines pudieron hacer detonar una casa justo detrás de los tanques y volvieron al túnel. Más tarde, la unidad de ingeniería del ejército sionista se acercó hasta la casa, que había explotado, para investigar. En ese momento, nuestros mujahidines hicieron explotar la casa de nuevo, atrapando así a la unidad de ingeniería del ejército sionista. Al contrario que en otros sistemas de guerra o en los ejércitos de las guerras de los últimos años, las facciones de la resistencia palestina se pueden considerar mucho más efectivas en todos los niveles, especialmente en cuestión de una planificación realista y eficiente que ha permitido a estas organizaciones llevar a cabo una política de disuasión con el ejército de ocupación. Lo que ha ayudado a las facciones de la resistencia a tener éxito es el hecho de que cualquier operación militar que ha triunfado en áreas pobladas ha dependido de la ocupación de esas áreas. Tanto en el caso de Gaza como en el del sur del Líbano, los combatientes de la resistencia consiguieron triunfar con su plan de ocupación, invadiendo unas tierras en el transcurso de unas horas. Desde el primer momento, la ocupación sionista no fue capaz de cumplir sus objetivos, por lo que solo pudieron penetrar unas decenas de miles de metros dentro de la Franja de Gaza. El plan defensivo de las brigadas de Al-Qassam incluía el evitar los ataques de los aviones de guerra israelíes sobre los cuarteles generales de Hamas o de Al-Qassam, y ayudaron a conseguir la victoria en esta batalla. Como de costumbre, la ocupación sionista intentó asesinar a tantos civiles como le fuera posible, al igual que hicieron anteriormente en Sabra y Shatila, en Cana y en el área de Mar Hayun en el Líbano. El fracaso del gobierno israelí de intentar debilitar a la resistencia ha hecho que aumente la popularidad de las facciones de la resistencia en el mundo árabe e islámico, a pesar del hecho de que dichas organizaciones no posean una magnífica potencia militar.
Lo que sí tienen es la moral bien alta, resistencia y resolución, en oposición al arsenal del ejército de ocupación israelí. El éxito de la resistencia en las batallas se puede atribuir a tácticas tales como camuflarse, atacar y buscar refugio. El enemigo y el apoyo que le brindan países como Estados Unidos o el Reino Unido son tan frágiles como una tela de araña. La resolución de nuestra gente, la sangre que se sigue derramando y la destrucción que estamos viviendo son señales del todopoderoso Alá para la gente de Gaza y para los millones de musulmanes que brindaron su apoyo a la Franja de Gaza durante la última guerra. Señales de que el enemigo está a punto de venirse abajo y de que la victoria será nuestra y con ella la paz. Desde 1948, las distintas administraciones israelíes han intentado delimitar las fronteras de su Estado. El fundador del Estado de ocupación israelí una vez declaró que cualquier terreno que pise un soldado israelí será considerado como territorio de Israel. Desde entonces, las facciones de la resistencia han intentado expulsar a los soldados forzando su retirada. Estos han construido sus propios muros defensivos alrededor de ciudades y pueblos que se encuentran al lado de terrenos palestinos. Se ha demostrado la ineficacia de estos muros al enfrentarse a los misiles de la resistencia, que han conseguido alcanzar algunos pueblos y ciudades más allá de lo que esperaba el ejército de ocupación y su gobierno. Las brigadas de Mujahideen buscan una manera de trasladar las técnicas de fabricación de misiles desde Gaza hasta Cisjordania. Una vez se hayan compartido, el impacto será mayor y más destructivo, debido a la proximidad de los asentamientos sionistas a los pueblos y las ciudades del área de Cisjordania, y también debido a la conexión geográfica que existe entre esas dos áreas. Las acciones, tácticas y planes defensivos militares en bases secretas siempre han sido parte fundamental de la estrategia de batalla de la resistencia contra el ejército de ocupación. Las nuevas operaciones militares de la resistencia sorprenden continuamente al ejército de ocupación. La última guerra nos enseñó la maquinaria de guerra y las tácticas que sigue el enemigo, por lo que no subestimamos el potencial del enemigo a pesar del bloqueo y de la extendida destrucción. Me gustaría decir que la resistencia palestina es muy buena y si Dios quiere seguirá siéndolo. Aunque la resistencia haya empezado a mejorar recientemente, es importante mencionar que ha sido capaz de incorporar muchos factores aprendidos a través de su experiencia. Y, gracias a Dios, ha mejorado su potencial, lo que le ha hecho capaz de defenderse de cualquier nueva agresión o guerra contra la población de la Franja de Gaza. Durante generaciones, los milicianos palestinos han interiorizado e institucionalizado la cultura de la resistencia. También las masas palestinas han acogido tanto a la resistencia como a sus milicianos. Algunas mujeres palestinas animan a sus hijos a que luchen contra la ocupación, mientras que otras dan la bienvenida a los ataúdes de sus martirizados hijos con calma, y nos enseñan que lo que se ha tomado por la fuerza no se puede restituir si no es también por la fuerza. Fin.